Es un acercamiento, en primer lugar, al campo de la afectividad, un campo, insistiré sobre todo en eso, al principio difícilmente definible, delimitable, un tanto o un mucho escurridizo, que nos cuesta ponerle nombre y que está ahí como una realidad que nos determina de un modo fundamental y que nos determina, en esto insistiré también, nos determina tanto consciente como, de un modo muy importante, inconscientemente también. Apuntaré a lo que constituiría la clave fundamental de maduración en este terreno de la afectividad. Ya en un segundo momento, como tendremos dos espacios delimitados a lo largo de la mañana, pues en un segundo momento ya me centraré de modo más específico en cómo se puede llevar a cabo esa difícil, repito, de alguna manera imposible tarea de manejar completamente el mundo de la afectividad, pues de qué manera eso se puede llevar a cabo cuando hay una opción celibataria, donde hay una opción con una renuncia pues a un capítulo pues muy importante, muy fundamental, a una aspiración muy básica del mundo afectivo sexual, que es el de una vida de pareja, de familia, etcétera, ¿no? Entonces, para iluminar lo que puede ser ese trabajo dentro del campo de la vida religiosa, de la vida consagrada, pues me voy a centrar de un modo fundamental en un concepto psicoanalítico sin el cual difícilmente sería posible esa renuncia que el religioso hace a esa aspiración profunda de vida de pareja, familia, al ejercicio directo de la sexualidad, ¿no? Y efectivamente esto solo se hace posible pues a través de lo que Freud llamó el proceso de sublimación. Proceso de sublimación, algunos dentro del campo psicoanalítico también prefieren hablar de simbolización, pero para entender sustancialmente lo mismo. Bueno, siempre al hablar de la sublimación me gusta insistir al principio en que es el concepto más oscuro que hay en toda la obra de Freud y que por tanto pues debemos ser conscientes de la complejidad que implica este proceso de sublimación, ¿no? ¿Qué es lo que Freud y el psicoanálisis posterior ha entendido por sublimación? Pues Freud lo define como un cambio en el objeto y en el fin de la pulsión. Bueno, ¿qué significa eso? Pues si la pulsión, pensemos en la pulsión, mejor las pulsiones sexuales, tendrían unos objetos primitivos, primarios, enraizados en lo biológico, que sería la búsqueda de otra persona. Dejemos al lado ahora la cuestión si del otro sexo o del mismo, por evitar ahora toda la problemática de la homosexualidad. Pero bueno, las pulsiones sexuales en última instancia buscarían un encuentro, una comunión, una unión a todos los niveles, afectivo, emocional, corporal, genital, con otra persona. Y el fin, ese sería el objeto, y el fin de la pulsión pues sería
liberar una atención que genera placer, pues en la sublimación nos encontramos con que esas pulsiones sexuales se van a canalizar con un objeto diferente y con un fin diferente también. Un cambio en el objeto y en el fin. El objeto ahora no va a ser pues una persona, el objeto va a ser, decía Freud, un valor socialmente importante. Un valor socialmente importante. Para él, sobre todo en un ensayo que dedicó a la personalidad, a la dinámica personal de Leonardo da Vinci, pues para él había dos valores socialmente importantes que facilitarían estos procesos de sublimación. Esos dos valores serían el arte y la ciencia, el placer estético y la pulsión de saber, el conocimiento. A la experiencia religiosa él prefirió, en razón, otro tema en el que no podremos entrar, pero en razón de sus posiciones, de sus prejuicios también en torno a lo religioso, él digamos que lo metió en el cajón no de la sublimación, sino de la represión y por tanto de la neurosis. Bueno, el psicoanálisis posterior pues libera un poco de estos posicionamientos personales del hombre Freud. Ha sabido reconocer que en el campo de la experiencia religiosa, no digamos en esa vertiente de la experiencia religiosa que es la vertiente mística, pues que ahí también encontramos un valor socialmente importante que puede facilitar, favorecer los procesos de sublimación. Bien, se impone, desde luego, diferenciar sublimación de represión. La sublimación, señalaba Freud una y otra vez, que es un mecanismo rentable, económico, beneficioso. Es bueno para el sujeto que sublima y además es bueno para el grupo social en el que vive ese sujeto. A Leonardo da Vinci la sublimación por el arte le proporcionó un modo de conseguir un equilibrio personal en su vida, pero además también proporcionó un beneficio a la sociedad, a nosotros todavía, pues él disfrutó pintando la Gioconda y nosotros disfrutamos viéndola, ¿no? Bueno, pues la sublimación es un proceso, por tanto, beneficioso para el sujeto, para la cultura, para el entorno sociocultural en el que vivimos, mientras que la represión es un mecanismo de defensa antieconómico, no rentable. No rentable porque la sublimación, la represión no es un cauce para la pulsión, es un bloqueo de la misma. Es un modo de evitar que esa pulsión sea reconocida por el yo consciente y entonces pues queda excluida al campo de lo inconsciente y desde ahí pues busca unas satisfacciones sustitutivas, que son los vínculos y los síntomas neuróticos. La represión, por tanto, supone un despilfarro de energía, una necesidad, es una tensión, una lucha interna que se vuelve en contra del sujeto. Bien. Habrá que indicar también que la sublimación es un proceso por el cual se lleva a cabo una transformación de las pulsiones, pero una transformación que nunca podrá ser completa.
nunca nadie sublima al 100% sus pulsiones y por tanto en una medida esas pulsiones con sus raíces biológicas pues van a permanecer siempre vigentes con una aspiración a una satisfacción en sus órdenes más primitivos, biológicos, ¿no? Entonces se plantea el problema. La persona que hace una opción por el celibato, ¿qué hace entonces con esas pulsiones que no se han dejado transformar por la vía de la sublimación? Bien, pues la única salida que hay sería la de la renuncia consciente, algo muy diferente a la represión. La represión es inconsciente, yo no quiero saber de eso, me angustia eso y por tanto no le dejo paso a la conciencia. Aquí estaríamos en una dinámica diferente que sería: yo reconozco mi deseo en sus dimensiones más primitivas, más biológicas, más lo reconozco, lo asumo y ahora en razón de determinados valores, en razón de mi adaptación a la vida, de lo que yo persigo, pues llevo a cabo una renuncia. Bien. Y ya para terminar, espero que nos dé tiempo, habría que decir algo también sobre, dentro del ámbito de la vida religiosa, de la vida consagrada, cuáles serían los elementos fundamentales que pueden ayudar a que esos procesos de sublimación funcionen bien, sean favorecidos. Bien, y ahí pues, aunque sea tan solo apuntando, pues me referiré a, por una parte, lo que sería la vertiente mística de la experiencia religiosa, es decir, la vinculación amorosa y gozosa, es así como me gusta definir la mística, que no son fenómenos extraordinarios de éxtasis ni nada de eso. Bueno, pues esa vertiente mística unitiva con esa realidad que creemos que está en el fondo de la vida y en su fin, y por otra parte ese sería un pilar fundamental, y el otro pilar fundamental sería lo que a mí me gusta llamar la pasión por el reino, la pasión por el reino de Dios, es decir, el trabajo, el empeño por la transformación de este mundo en una realidad, en esa utopía que Jesús llamó el reino de Dios. Estos serían los dos ejes fundamentales. Luego habría que tener en cuenta otros elementos que no de un modo tan fundamental, pero que también juegan un papel, como puede ser las relaciones de fraternidad en la vida comunitaria, como pueden ser las relaciones de amistad, que no tienen por qué coincidir con las vinculaciones fraternas. Relaciones de amistad habría que pensar con personas del mismo sexo y del otro, con su aroma, digamos, diferente. Y otro elemento que yo considero importante también, no solamente para la persona, la vida consagrada, sino para todo sujeto, que sería esa dimensión estética, la dimensión estética, la dimensión lúdica, la dimensión imaginativa, que cada cual tendría que indagar por qué caminos, pues sea el cine, la fotografía, la pintura, el deporte, bueno, pues ese pasarlo bien a través de la vía estética. Creo que también tendría que cumplir un papel importante en este proceso de sublimación en el cual nos tenemos que ver comprometidos siempre, porque esto no se hace de una vez para otra, sino son procesos que pueden ir para adelante o para detrás y que hay que saber favorecer de alguna manera.